¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Hoy vamos a desarrollar el tema: la suciedad espiritual nos enferma. Vamos a la escritura, vamos a escuchar la Biblia. Juan 13:3. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo: no todos están limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies también a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es un texto muy conocido, es un texto muy emotivo, es un texto que nos ayuda a hablar sobre el servicio, es un texto que nos ayuda a hablar sobre la humildad, es un texto que esta mañana nos va a ayudar. Creo es algo que está muy presente y es un tema principal, y es la salud espiritual. Dense cuenta que una de las cosas que más menciona el texto es la palabra lavar y limpiar. Se mencionan hasta 12 veces en este pasaje: lavar y limpiar. Y todos sabemos que la limpieza es algo que afecta directamente a la salud. Si no se acuerdan, durante la pandemia nos dimos cuenta, porque una de las cosas que aprendimos en la pandemia fue a lavarnos las manos, porque la limpieza tiene efectos sobre la salud. En nuestras casas todos tenemos algo que se llama cuartos de baño, a donde vamos, ¿a qué? A lavarnos, a limpiarnos, a quitarnos la suciedad. Y a esos lugares también se le conocen como sanitarios. ¿Se dan cuenta por qué? Porque esos lugares son en donde nos saneamos. Porque la limpieza tiene efectos directos sobre la salud. De hecho, uno de los lugares más limpios que podemos encontrar en nuestras ciudades
o deberíamos de ser los lugares más limpios que debiéramos encontrar, son los hospitales y especialmente los quirófanos. En donde se combate ¿qué? La enfermedad. En donde se busca ¿qué? Donde se busca la salud. La limpieza tiene efectos sobre nuestra salud emocional. La limpieza tiene efectos sobre nuestra productividad y nuestro rendimiento. No sé a cuántos les pase que van a trabajar en algún proyecto y antes que nada necesitan limpiar y ordenar el escritorio, porque la limpieza afecta tu rendimiento y por supuesto la limpieza tiene efectos sobre nuestra salud física. Por eso, este texto en el que Jesús insiste tanto en la limpieza y en el lavado de sus discípulos, nos va a hablar acerca de la salud espiritual, antes que nada. Quiero decirles que este pasaje no está centrado en el lavado externo, no está centrado en el lavado físico. Este pasaje nos habla de la limpieza interior. Este pasaje nos está hablando de la limpieza espiritual. Dense cuenta que Jesús le dice a Pedro: lo que yo hago, Pedro, no lo entiendes ahora. Esto que estoy haciendo tiene una enseñanza más profunda. No tiene que ver con la limpieza externa, tiene que ver con algo mayor. Y continúa diciendo: si yo no te lavo los pies, Pedro, tú no vas a tener parte conmigo. Parece que aquella limpieza de los pies iba a determinar el vínculo que Pedro podía tener con el maestro. Así que no está hablando de una limpieza externa, está hablando de una limpieza interna que determina nuestro grado de participación en la obra del Señor, que determina nuestra participación en la comunión con el Señor. Y también continúa diciendo: y veamos, ustedes están limpios. Aquí el término podría ser traducido como ustedes están bañados, aunque no todos, porque Jesús sabía quién lo iba a entregar. No está hablando del baño físico, porque normalmente los judíos, cuando estaban invitados a una cena o a una fiesta, ellos se lavaban y se bañaban antes de ir, y posiblemente todos lo habían hecho. Pero ahora Jesús está hablando de otro tipo de baño y otro tipo de limpieza. Tiene que ver con un baño y una limpieza de corazón. Y lo que está diciendo Jesús es: ustedes, no todos son falsos ni leales, porque hay uno que me va a entregar, el hijo de perdición. Jesús no está aquí simplemente hablando de limpieza física, está hablando de la limpieza interna, de la limpieza espiritual. Igual que la limpieza física tiene efectos sobre nuestra salud a nivel integral. De la misma manera, la limpieza interior tiene efectos sobre toda nuestra persona. Dense cuenta, no hay nada más enfermizo, no hay nada más perturbador, no hay nada que nos desestabilice más que la culpa, la condenación, la vergüenza,
la mala conciencia, el resentimiento, el miedo a ser descubiertos, que teniendo que vivir poniendo máscaras y disfrazarnos, esa tensión interna nos enferma, esa tensión interna nos perturba, esa tensión interna nos desestabiliza, esa tensión interna nos impide tener paz que Dios tiene para nosotros. Nos pide disfrutar de la vida y una vida en abundancia que Jesús vino a darnos. Por eso es tan importante que entendamos cómo podemos limpiarnos y cuidar nuestra salud interior, porque la suciedad espiritual nos enferma. Quiero decirles 3 cosas que en nuestra vida son afectadas por nuestra suciedad interior. Y para eso nos vamos a basar en el Salmo 51. Este salmo lo describe David cuando es amonestado por el profeta Natán por causa de su pecado con Betsabé. Y no sé cuántos conocen esta historia. El pecado de David con Betsabé fue un pecado muy serio. No solo implicó la codicia de la mujer ajena, no solo implicó el adulterio, implicó también el homicidio. David mandó matar a Urías, el marido de Betsabé, y durante mucho tiempo calló, guardó silencio y ocultó esta acción. Y cuando el profeta Natán lo confronta a David, escribe el Salmo 51, y en ese salmo vamos a descubrir algunas cosas que nos afectan. Cuando ocultamos algo en nuestro interior, cuando guardamos algo, cuando permitimos que la suciedad se mantenga en nuestro corazón. Fíjense, lo primero que afecta a la suciedad o la falta de limpieza en nuestro interior, lo primero que afecta es nuestra vida emocional. David dijo, vuélveme el gozo de la salvación. Una de las primeras cosas que ocurren cuando nosotros no vivimos interiormente limpios, que es nuestro gozo, se corta. Nuestra alegría se corta. El entusiasmo y la emoción se cortan. De repente, los ríos de agua viva se secan. Y lo empiezan a llenar los ríos de amargura y tristeza en nuestro interior. La inspiración para servirle se seca y da paso a la rutina y da paso a la inercia. La comunión con Dios se vuelve religiosidad y rito. La alabanza y la canción se sustituye por quejabanza, por el lamento, y lo único que escuchamos o lo único que sale de nuestra boca son protestas. Nuestra confianza en el Señor se convierte o se cambia por el cinismo. Pero una de las cosas que afecta el pecado que no confesamos o que no limpiamos en nuestra vida emocional, lo segundo que ocurre es que nos debilitamos. David dice lo siguiente, escuchemos la Biblia. Salmo 51, 8. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. La suciedad interna nos estorba, nos cansa, nos agota. La suciedad interna nos drena la energía. La suciedad interna
nos roba la fuerza. Veamos qué dice el libro de Hebreos, escuchemos la Biblia. Por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. El pecado es un peso, es una losa. La condenación, la culpa, el resentimiento en nuestro interior es una losa que nos roba la energía y la fuerza para avanzar en nuestra vida. Job dice, escuchemos la Biblia, Job 17:9. La gente recta se aferra a su camino, la gente de manos limpias aumenta su fuerza. La pureza trae poder a nuestra vida. La impureza nos roba ese poder. Lo tercero que hace la suciedad en nuestro interior es que nos impide servir al Señor. Veamos lo que dice David, escuchemos la Biblia. Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces podré servirte, entonces podré ser un instrumento en tus manos. Cuando permitimos que la suciedad se acumule en nuestro interior, eso nos anula, eso nos impide avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso nos impide servirle con alegría y con libertad. Pero cuando no estamos viviendo de verdad en la fe, seriamente, nosotros nos damos cuenta que no podemos, que no tenemos ganas, ni nos sentimos motivados por hacer nada para el Señor. Ya no leemos la Biblia, ya no vamos a la iglesia, ya no compartimos la palabra. Entonces, esa suciedad interna nos anula y nos incapacita. Veamos qué le dice Pablo a Timoteo. Escuchemos la Biblia. Segunda de Timoteo 2:20. En una casa grande no solo hay objetos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Los unos destinados a usos nobles y los otros al uso común. Así que el que se limpia de estas cosas será un vaso para un uso noble y útil, para ser usados por el Señor. En una casa hay vasos para usos nobles y para usos diarios. Si vives limpio, puedes vivir para ese uso noble y para esa vida extraordinaria que Dios tiene para ti. Y si no, Dios no puede valerse de ti. Dios puede usar vasos grandes, puede usar vasos pequeños, puede usar vasos de barro, puede usar vasos rotos, pero lo que no puede usar son vasos sucios. Por eso es tan importante limpiarnos. Por eso es tan importante la limpieza, porque nuestra limpieza afecta a nuestra salud emocional, afecta a nuestra fuerza física, a nuestra energía, pero también la limpieza afecta nuestra salud espiritual y nos capacita para servir al Señor y para vivir en un propósito. Por eso es tan importante la limpieza. A veces es importante sacar la basura que hay en nuestra vida.
Por eso es insalubre, enfermizo, nos impide estar con paz y gozo en nuestra casa. Así que quiero que vuelvas conmigo a esa última cena en donde Jesús está sentado a la mesa. Ahí están los apóstoles. Y Jesús los mira. Están sentados a la mesa. Jesús se levanta de la mesa. Se da cuenta que todos están bañados. Todos se han aseado para ir a aquella fiesta, porque era la costumbre. Cuando te invitaban a una fiesta había que llegar arreglado como lo hacemos hoy. Ellos se habían arreglado y Jesús los mira arreglados. Pero cuando les ve los pies, Él nota que sus pies están negros. Él nota que sus pies están sucios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en los tiempos bíblicos el calzado solo era unas suelas atadas a los pies, y cuando andaban por aquellos caminos de Palestina polvorientos, sucios, con el calor del día, te hacía sudar mientras caminabas yendo al lugar a donde tenías que ir, a tu destino. Mientras caminabas, todo el polvo, toda aquella tierra se convertía en barro y iba a pegarse a tus pies. Y por eso, cuando se llegaba a una casa en donde se iba a celebrar el encuentro, ahí había un esclavo con una tina que les lavaba los pies, porque los pies venían sucios del camino. Pero resulta que aquí, en donde se iba a celebrar la última cena, no estaba el esclavo. Y ninguno de ellos se preocupó por lavarse los pies. Se sentaron en la mesa con los pies sucios, y Jesús mira esto y dice: este es el momento. Hoy voy a darles una lección. No quiero que se les olvide. Hoy voy a enseñarles algo que quiero que tengan muy presente. Se levanta de la mesa, toma esa palangana, la llena de agua y le dice: enséñame los pies. Y Pedro se resiste un poco. Y cuando Jesús le dice: si no te limpio los pies, no tendrás parte conmigo. En otras traducciones es: no serás de los míos. En otra traducción: no serás mi seguidor. Pedro le dice entonces: váyame entero. Y Jesús le responde: el que está limpio solo necesita que se laven los pies. Atiende bien. El que está limpio, el que está bañado, el que está lavado, solo necesita que se le limpien los pies. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Y Jesús no se está refiriendo a la limpieza física, no se está refiriendo, sino que se está refiriendo a la limpieza espiritual. Él se está refiriendo a esa limpieza que Él obra aquel día que le rendimos nuestra vida, aquel día que ellos dijeron sí y lo dejaron todo y empezaron a caminar con Él. Ese día ellos quedaron limpios. ¿Saben? Todos nosotros, el día que le dijimos sí a Cristo, quedamos limpios, quedamos lavados, quedamos purificados por la palabra del Evangelio. Esa palabra nos bañó de arriba abajo. Él nos lavó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, como dijo Pablo. La siguiente semana terminamos este tema. Padre bendito, te damos gracias que este domingo 13 de agosto nos has dado vida, nos has dado alegría. Bien dices, mi Dios, todos tenemos los pies sucios,
Todos tenemos los pies contaminados por nuestro entorno, por nuestros propios malos pensamientos, por las influencias que nosotros en ocasiones hacemos caso. Padre bendito, cuando nosotros nos entregamos a ti, cuando nosotros renunciamos a todo tipo de conceptos espirituales y creímos que tú eres el único vínculo que nos llevará a la presencia de Dios y te aceptamos, ese día fuimos lavados por ti. Señor, ayúdanos para seguir siendo limpios espiritualmente. Ayúdanos para tener esa transparencia que tú nos pides. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.